Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 28 al 33. Romanos capítulo 1, versículo 28 al 33. Dice así la palabra de Dios. ¿Lo tiene ahí? Está en su pantalla también, lo pueden ver. Dice así la palabra. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta ¿a quién? A Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hermano David, si me puede buscar el versículo 28 en la traducción lenguaje actual. 28 en la traducción lenguaje actual. Mire lo que dice. Lea conmigo, dice así. Como no han querido, dice ahí, tener en cuenta ¿a quién? A Dios. Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. ¿Cuán importante es tener en cuenta a Dios? Diga conmigo, en todo. ¿Cuánto creen que hay que tener en cuenta a Dios? Dale el lugar a Dios que se merece y que corresponde. David, no sé si podemos leer todos los versículos que vienen en esa versión. Mire lo que dice el versículo 29, por favor. Escuche. Estando, dice ahí, versículo 29 dice, son gente injusta. Que después dice, gente malvada, codiciosa, son envidiosos. ¿Qué más dice? Asesinos, peleadores, tramposos y chismosos. ¿Qué dice el otro versículo que viene? Dice, hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes y orgullosos y se creen muy importantes. Siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen ¿a quién? A los padres. Versículo 31. ¿Qué dice el versículo 31? No quieren entender que la verdad, ni se puede confiar en ellos, no aman a nadie, ni se compadecen tampoco, dice ahí de versículo 32 y final, ¿qué dice? Dios ya lo ha dicho y ellos lo saben, que quienes hacen esto merecen la muerte. Y a pesar de eso, no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan, dice aquí, a quienes también lo hacen. Hermanos, si me proyectas el versículo 28, David, el versículo 28 dice, y cómo, dice ahí, como no han querido tener en cuenta ¿a quién? A Dios. Cuando hay alguien, cuando hay una mente que no quiere tener en cuenta a Dios, comienza una seguidilla, diga conmigo, consecuencia. Diga conmigo, todo pecado. Diga conmigo, todo pecado tiene consecuencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todo lo que nosotros obremos mal, en algún momento nos va a pasar la cuenta. ¿Cuántos dicen amén? Oremos por esta palabra. Cierra sus ojos, oramos al Señor por este mensaje. Padre, te damos tantas gracias, porque reconocemos que el poder y la presencia del Espíritu Santo están en este lugar. Yo te quiero rogar, yo te quiero pedir que lo que usted hoy día nos va a hablar por la palabra sea realmente de bendición, que sea de edificación, que tu palabra hoy nos hable. Señor, llénanos del Espíritu Santo. No queremos regresar a nuestra casa de la misma manera, y que toda persona que esté mirando también reciba su porción de la Escritura, porque tú no te pasas, tú no te quedas, siempre llegarás a tiempo. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y usted puede decir amén y amén. Denle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. El tema que estamos tratando se llama Ten en cuenta a Dios. Diga conmigo, tengo que tener en cuenta a Dios. ¿Qué significa esto de tener en cuenta a Dios? La Escritura, escuche, la Escritura no se equivoca. La palabra no se equivoca. Porque la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho
y finalmente son caminos de muerte. Hay decisiones, hay pasos que nosotros creemos que lo estamos haciendo muy bien, que vamos por buen camino y finalmente en algún momento podemos caer en un gran abismo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es importante esto porque nosotros tenemos que tener en cuenta a Dios. Y la semana pasada decíamos nosotros aquí en la primera parte que generalmente queremos incluir a Dios. Queremos que Dios sea parte de nuestra vida, pero primero queremos que sea a nuestra forma, a nuestra manera, y siempre lo utilizamos como un comodín, como el recurso que me puede ayudar para obtener solamente lo que yo quiero. Entonces hablábamos claramente que el apóstol Pablo, cuando escribe el libro de Romanos, y estudiábamos específicamente el capítulo número 1, el apóstol Pablo nos muestra claramente cómo él envía una carta. El apóstol Pablo no pudo viajar a ese lugar en ese momento, aún todavía en el capítulo 1, él todavía no podía viajar a ese lugar y envía una carta a esa iglesia que se estaba formando. Y yo les explicaba de que el apóstol Pablo no había sido el fundador de esa iglesia, sino que esa iglesia en Roma se había fundado por personas que habían estado en el lugar donde fue el derramamiento del Espíritu Santo. Y de esa manera se formó la iglesia en un lugar llamado Roma. Ahora, el libro de Romanos, estimados, nos enseña algo importante. Diga conmigo, el pecado. ¿Con qué lucha todo ser humano? Diga conmigo, el pecado. Si no, las iglesias estarían llenas, por hermano. ¿Cuántos dicen amén? El ser humano mira el pecado, pero mira el pecado como algo atractivo. Y ese es el tema. El tema es que a todos nosotros nos cuesta y vamos a luchar hasta el día que partamos de esta tierra con muchas cosas. ¿Cuántos de los que están aquí tenemos luchas? Tenemos luchas. Batallamos, hermanos, de una u otra manera. Diga conmigo, que el Señor nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la semana pasada vimos, el punto número 1 de la semana pasada, tratamos la condición espiritual del ser humano. Y el apóstol Pablo, cuando habla de la condición espiritual en Romanos 1:7, no lo busque, pero en Romanos 1:7 el apóstol Pablo está diciendo: yo los estoy llamando a ser santos. Diga conmigo, tengo que ser santo. Miren la cara que está a su lado si tiene cara de santo. Ni una cara de santo. Y usted dirá, pero ¿cómo es eso, santo? Lo explicábamos la semana pasada también, de que cuando el apóstol Pablo escribe Romanos 1:7, llamados a ser santo, no está hablando de que se le van a poner alas a usted, va a tener algo aquí en la cabecita, unas alas más o menos tendrían que ser para algunos para poder levantarlo. No le quiero decir nada con eso. Escuchen, pero el llamado a la santidad significa llamados a ser diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Y usted no va a ser más santo porque usted se va a ir a un cerro y se va a volver un ermitaño y no va a tener comunicación con nadie. No quiere decir eso. La Biblia dice que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros estamos de paso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y mientras estamos de paso en esta tierra, nosotros podemos marcar, impactar con nuestra vida a las personas. Ese llamado a la santidad, es decir, si estoy en mi trabajo y todos son copuchentos, curiosos, ladrones, chismosos, el Señor nos llama a marcar la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Que digan de usted, no lo que dicen, Javier es mueblista, ¿cierto? Javier es mueblista. Que no digan, los mueblistas son todos así. ¿Has escuchado, no? Que de repente la gente meten a todos en el mismo saco. Pero el Señor nos llama a ser santos, a marcar la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? La condición del ser humano, hermano, es una condición caída, producto del pecado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, lo que vimos también la semana pasada es que el ser humano de una u otra manera ha abandonado a Dios. Eso es así.
Hable usted, hable con niños pequeños, hable usted con los niños pequeñitos que nunca han venido a la iglesia. Ellos no tienen idea qué es lo que es Dios, no tienen idea qué es lo que es Biblia. Hable con adolescentes que en su familia nunca le han nombrado el nombre del Señor. Hay una generación que se está levantando con solo ideologías. ¿Cuántos dicen amén a eso? Las ideologías hoy día son más fuertes en algunas personas que los principios de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, estimados hermanos, vimos también la semana pasada cómo el ser humano ha abandonado a Dios aún en la parte sexual. Lo vimos la semana pasada. Como el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 1 dice, pero si la mujer está cambiando su condición, dice, yo estoy parafraseando lo que el apóstol Pablo dijo. La mujer hoy día no le interesa buscar estar con otro hombre, mujer con mujer, dice el apóstol Pablo. Dice también el apóstol Pablo, y es más, hombres con hombres también. Y eso, si usted predica de eso, de repente la gente dice, no, es que son mensajes anticuados, pasados de moda. Ojo, no estoy juzgando a nadie por su condición o por su orientación, pero eso no es lo que enseña la Escritura, hermano. Eso no es lo que enseña la Biblia. Dios nos ama a todos, pero Él no se agrada de lo que nosotros de una u otra manera estemos haciendo mal. ¿Cuántos dicen amén? Ahora le pregunto, ¿hay una escala de pecado? ¿Existe una escala de pecado? Porque nosotros en la esfera natural de repente decimos, mira ese chismoso, pero me puedo juntar con él, total. Pero mira ese otro, ese estafador, es peor. Pero déjame decirte que dentro de la esfera de Dios es tan pecador aquel que dice un chisme como aquel que está estafando. Porque para Dios pecado es pecado. Y el apóstol Pablo también está diciendo en el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice, siento como que en mi interior hay dos tipos de personas. No sé si a usted le ha pasado. Dice, quiero hacer lo correcto, pero finalmente termino haciendo lo que no quiero hacer, eso hago. Por ejemplo, te dice, hoy voy a comenzar la dieta. Y después dicen, te estoy llamando, tengo aquí un asado, un lomo, vente. Y usted dice, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago, Señor? ¿Está aquí o no está aquí? Que el Señor nos ayude. A algunos se le hizo agua a la boca. Que el Señor nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el apóstol Pablo está diciendo, quiero hacer lo correcto, pero finalmente muchas veces termino haciendo cosas negativas. Está aquí y claramente también lo hablamos la semana pasada, cómo los Estados Unidos, una nación que fue fundada en base a los principios de la palabra. ¿Se acuerda? La semana pasada cuando mostrábamos un dólar aquí y en el dólar, ¿qué decía? En Dios confiamos. Eso es lo que dice el dólar. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos fue formada en base a principios de la palabra. Pero hoy día, por sacar a Dios, escuche, cuando no se tiene en cuenta a Dios en la familia, en el colegio, en una nación, viene consecuencia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire, yo quiero en esta segunda parte que ahora voy a comenzar, estando hoy día en la mañana meditando en esta palabra, la Biblia dice que había un hombre llamado Abraham. Diga conmigo Abraham. Diga conmigo Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe. Y dice la Biblia que en un momento los pastores de Abraham y su sobrino Lot, en ese tiempo, en ese contexto, la gente vivía de lo que eran los animales, la ganadería, y los pastores empezaron a tener conflictos porque se comenzó a aumentar la cantidad de animales, de ganado. Y dice la Escritura de que hubo un momento que tenían que tomar una decisión. Diga conmigo, hay decisiones que me pueden costar caro. ¿Cuántos sabían eso? Hay decisiones que nos pueden costar muy caro, hermano. Y finalmente la Escritura enseña de que
Abraham le hace decidir a su sobrino Lot, ¿para dónde te quieres ir? Y finalmente dice la escritura de que Lot miró, dice que miró, dijo, bueno, me voy para allá. Los estudiosos de la Biblia dicen que a Lot le faltó humildad. ¿Humildad para qué? Porque Abraham era su tío y su tío era espiritual. Y podría haberle consultado, tío, ¿qué me conviene? ¿Qué me recomienda usted? No, él llegó y tomó una decisión. Y finalmente él, es decir, Lot, con toda su familia, fueron a parar a un lugar llamado Sodoma y Gomorra. ¿Está aquí? Y ese lugar de Sodoma y Gomorra era el lugar donde había más depravación. Dentro del contexto de la Biblia dice que también en un momento quisieron abusar también a las hijas de Lot. Y la escritura dice que cuando vinieron los ángeles y los sacaron para rescatarlos, la Biblia dice que la mujer, el ángel le dijo, salgan de este lugar porque va a ser destruido. Pero finalmente, escuche, la mujer se le dijo, no miren hacia atrás, no tienes que mirar atrás. Y la mujer miró hacia atrás cuando el lugar llamado Sodoma y Gomorra comenzó a destruirse, y la mujer se convirtió en estatua de sal. Es una historia que quizás muchos de ustedes conocen, pero déjame decirte que cuando nosotros decidimos mal, eso trae consecuencias. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el libro de Romanos, estimados hermanos, nos habla del pecado, nos habla de que la única manera de que nosotros podemos ser libres de las consecuencias del pecado, diga conmigo, se llama Jesús. Diga conmigo, Jesús. El punto número 3 que yo quiero hablarles a ustedes ahora tiene que ver con lo que hablábamos de Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra, hermano, estaba la depravación. Estaba lo que dice en Romanos capítulo 1, los últimos, dentro de los versículos de Romanos 1, cuando dice hombres con hombres, mujeres con mujeres. Eso ocurría en Sodoma y Gomorra. Ahora, el punto número 3, lo que yo quiero hablarle a usted, y si lo quiere notar, una sociedad que avanza a lo peor y más encima sin Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen eso? Estamos en una sociedad, hermanos, que está avanzando, pero cada día está avanzando a lo peor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ha escuchado la frase de mal en peor? ¿La escuchó, no? ¿Cómo estamos? De mal en peor, dicen algunos. Ni siquiera dicen ahí más o menos, pasándola, sino que dicen de mal en peor. ¿Y qué significa la frase de mal en peor? Significa que la situación era negativa, la cosa avanza de peor manera. Y que el Señor nos ayude, porque en el contexto bíblico de la carta a los romanos, Pablo le escribe que si hay algo que afecta a todos los seres humanos, diga conmigo, es el pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23. Miren lo que dice Romanos 3, 23. Romanos 3, 23 dice, por cuanto, ¿qué dice? Por cuanto, ¿quién? ¿Quién? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El apóstol Pablo muestra de que todos nosotros los seres humanos fallamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y eso qué hace? Nos separa de la presencia de Dios. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 1 hace un llamado a la santidad, a ser santo, a ser diferente. Porque el pecado nos separa de Dios. ¿Se acuerdan de la historia del rico y Lázaro? Uno de los mensajes que lo predicamos aquí, cuando decía, hay un gran abismo que nos separa. Una persona se fue a estar con el Señor y otra persona realmente comenzó a sufrir las consecuencias del infierno. Y el que estaba en el infierno decía, quiero pasar al otro lado, y no podía pasar. ¿Por qué no podía pasar? Porque había una gran separación. El pecado es lo mismo, estimados. Hay una gran separación. Pero mientras usted y yo tengamos vida, hay un puente que se puede poner para cruzar al otro lado mientras usted tenga vida. Y ese puente se llama, diga conmigo, Jesús. A través de Jesús, el hombre y la mujer somos libres de toda consecuencia del
pecado. ¿Cuántos dicen amén? Le das un aplauso a la palabra del Señor. Ahora usted dirá, pero ¿cómo un Dios así? Un Dios lleno de amor. Porque la gente siempre dice, pero si Dios es amor. Porque algunos se imaginan como un Dios hippie. Amor y paz. ¿Se ha dado cuenta, no? Que la gente quiere que puro le hablen de amor. Dios es como un padre, por hermano. Dios es papá. Y usted como papá, ¿se enoja el papá o no? ¿O no? Dios nos ama, pero también si es necesario nos corrige. Y también cada uno va a tener que vivir de sus consecuencias. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está aquí o no está aquí? Romanos 6:23 dice así. Romanos 6:23 dice la palabra, porque la paga del pecado. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, que dice ahí, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la traducción lenguaje actual, si la puedes poner por favor, Romanos 6:23. Estamos trabajando con un programa diferente hoy día de la Biblia, ¿se da cuenta? Podemos comparar otras versiones. Dice, quien solo vive para pecar, mire, escuche. ¿Se da cuenta que es importante comparar versiones? Mire, lea conmigo. Quien solo vive para pecar, recibirá como castigo. ¿Qué va a recibir como castigo? La muerte. Pero Dios nos regala, ¿qué nos regala el Señor? La vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Dile al que está a tu lado, deja de pecar, pecador. Deja el pecado. Que el Señor nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? La solución para vivir una vida diferente, para tener un cambio en nuestra vida, está en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Le dan un aplauso al Señor, porque en Él hay solución, hay vida diferente. Ahora, como yo le decía, el apóstol Pablo, ¿por qué está hablando eso? ¿Por qué le enseña a los de la iglesia de Roma? ¿Por qué le enseña todo esto? ¿Por qué les habla del pecado? Porque uno tiene que enseñar de lo que uno también vive. ¿Cuántos dicen amén? Y el apóstol Pablo experimenta en carne propia que a él le cuesta. Vámonos a la Biblia, Romanos 7, 19, 20. Romanos 7, 19, 20. Y pongámoslo por favor en la traducción lenguaje actual para que se entienda un poquito más claro. Porque este texto parece para algunos un trabalengua, pero mire qué importante comparar otras versiones. Dice, Romanos 7, 19, la traducción lenguaje actual dice, el apóstol Pablo dice, en vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero. ¿A cuánto les ha pasado? ¿A cuánto les ha pasado? ¿Usted quiere? Dice, mire, yo me encuentro con personas que me encuentro el 31 de enero, me dicen, este va a ser mi año, pastor. Ahora sí que me comprometo. Ahora voy a leer la Biblia. Y llega el 1 de enero y se olvidaron de todo lo que dijeron. Porque es lo que dice la Biblia. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. ¿Cómo se llama eso? El pecado que finalmente domina la vida del hombre y de la mujer. ¿Qué dice el versículo 20? Versículo 20 dice, pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está ¿dónde? ¿Dónde? ¿Sabe qué importante es esto? Porque esto yo también lo enseño en la escuela de discípulos, en la enseñanza bíblica, que antiguamente se creía de que el gusano se metía dentro de la manzana y que la manzana se echaba a perder porque el gusano se metía de afuera hacia adentro. Pero hoy día se descubrió que no es así. Que hoy día dentro de la manzana comienza a salir algo y finalmente se transforma en un gusano y comienza a echar a perder toda la manzana. Y eso pasa con el ser humano. El pecado está ¿dónde? En el es lo que dice el apóstol Pablo. Quiero hacer lo correcto, quiero tratar de hacer lo correcto, pero el pecado mora ¿dónde? Dentro. Dile que está a tu lado de nuevo, arrepiéntete, pecador.
Arrepiéntete, pecador. Aleluya, que el Señor nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo cuando habla el libro de Romanos capítulo 7, 19, 20, Pablo dice, tengo una lucha. Reconozco que quiero hacer lo correcto, pero mi tendencia es hacia lo malo. Por eso nosotros tenemos que entender esta carrera de seguir a Jesús. Escuche, esta carrera de seguir a Jesús no es con tus capacidades. No son tus capacidades. Porque si fuera por nuestras capacidades, nos vivimos equivocando. ¿Cuántos de los que están aquí nos vivimos equivocando? Nos vivimos equivocados. Hay algunos que ni siquiera levantan su mano. Así, levantan un dedito así. Se equivocan poquito quizás. Nos vivimos equivocando. ¿Cuántos dicen amén? Por eso estamos aquí, por eso venimos a la iglesia. La gente piensa que vienen a la iglesia los más santos, los que son perfectos. Mentira. Venimos a la iglesia los que somos defectuosos, que tratamos de hacer las cosas diferentes, que queremos ser mejores, que queremos educar a nuestros hijos de una manera distinta. ¿Cuántos dicen amén? Le das un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Estamos en una sociedad que avanza a lo peor, pero nosotros queremos incluir a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro hermano Edgar al principio nos ha hablado de la historia de ¿quién? De Zaqueo. Y Zaqueo, el Señor le dijo, hoy quiero ir a tu casa. Y ese es el tema. Mientras la sociedad avanza a lo peor, el Señor dice, yo quiero ir a tu casa. ¿Cuántos quieren que el Señor entre a su casa? ¿Cuántos quieren que el Señor entre a su casa? ¿Sabes por qué hay cosas que de repente no resultan en la familia? ¿Por qué hay cosas que no prosperan del todo? Porque Jesús, ¿sabes dónde está? Está a la puerta de tu casa así. ¿Aló? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo ayudarte? Y nosotros, ¿qué hacemos? Jesús, si yo puedo, déjame, yo puedo. Y te encuentras en un momento que estás luchando solo, sola. Pero diga conmigo, esto no es con nuestra fuerza. Esto no es con tu fuerza. Esta vida, esta carrera, la carrera de la vida no tiene que ser con tu fuerza. Ten en cuenta a Jesús. Por eso esta palabra se llama ten en cuenta a Jesús. Porque vamos a batallar toda la vida, escuche, vamos a estar toda la vida luchando con diferentes adversidades de diferente índole. Por eso nosotros tenemos, y ojo al detalle, esto no se llama, como dice, es que te refugiaste en la religión. No se trata de refugiarse en la religión. Se trata de que nuestro corazón necesita un cambio. Porque todo radica en el corazón del hombre y de la mujer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos necesitan a Jesús? ¿Necesitas a Jesús? Yo quiero ser como Zaqueo. Decirle al Señor, yo quiero que hoy vengas a mi casa. Yo quiero que vengas a mi casa. Pero ojo, eso de venir a mi casa no que sea una frase cliché, sino que en tu casa, escuche, que en tu casa tus hijos te vean leyendo la Biblia. En tu casa, nuestros hijos nos tienen que ver orando. En tu casa, y que el Señor nos ayude, porque a todos nos cuesta, como decía Natalie, que nuestros hijos no nos vean gritar. ¿Cuántos dicen amén? Eso significa que Jesús quiere morar en tu casa, que las cosas realmente comiencen a cambiar en toda área, en todo sentido, hermano. Cuando Jesús llega, las cosas son diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Mientras la sociedad avanza a lo peor, nosotros queremos avanzar, pero avanzar con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dan un aplauso a la palabra del Señor. Antiguamente no ocupaba agüita yo. Ahora me doy cuenta que están avanzando los años y se duele aquí de repente. Lo último que quiero enseñar, el punto número 4. Acuérdense que los dos puntos anteriores, este mensaje también está en el canal de YouTube, lo puede buscar. Pero el último punto, el número 4, escriba si quieres tomar nota. ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál es tu realidad?
¿Cuál es la realidad que tú vives? ¿Cuál es la realidad que yo vivo? Cada uno vive una historia diferente. Y esto es lo bueno de estar con Dios. Porque cada uno tiene que tener su propia historia con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tu experiencia que tú tuviste con el Espíritu Santo no va a ser la misma experiencia que tuvo el otro. Lo que le resultó al otro allá no va a resultar mismo acá, hermano. Todas las cosas son diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Lo importante es entender cuál es nuestra realidad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en el capítulo 1 del libro de Romanos, el apóstol Pablo está escribiendo esto porque él ve su realidad. ¿Y cuál es esa realidad? La realidad del apóstol Pablo no es lejos de lo que sucede hoy en nuestra sociedad. Escuche esto, porque cuando una persona, cuando una nación no toma en cuenta a Dios, ¿sabe lo que sucede? Es lo que leíamos al principio en Romanos capítulo 1, parece versículo 28, que es que cuando uno no toma en cuenta a Dios, Dios finalmente tiene que decir, los tengo que dejar. Lo tengo que dejar. No, si no me toma en cuenta, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si ya lo he intentado tantas veces, ¿qué tengo que hacer? Eso es lo que sucede con Dios muchas veces. Muchas veces el Señor nos muestra y nos dice, es aquí, es así, es así, es así, es así, pero nosotros insistimos, no, es para el otro lado. Dile que está a tu lado, conviértete, rebelde. Que el Señor nos ayude. Amén. Ahora, escuche, muchas veces Dios se tiene que hacer a un lado y cuando dejamos de tomar en cuenta a Dios, cuando dejamos de tomar en cuenta los principios de Dios, lo primero es que se ve afectado nuestra vida personal, nuestra vida con Dios. Hace un tiempo atrás yo mostraba un video que una de las jóvenes de la iglesia lo compartió, cómo una señorita hizo, no sé si ese video fue real o no, pero en la realidad pasa eso. Una señorita dijo, me aparté del reino de Dios. Y muestra el primer día sin ir a la iglesia. Está tranquila. Primer día sin ir a la iglesia. Y después dice, se grabó, eso es un video, está en TikTok, parece. Búsquelo. Después de que saca de aquí, sí, obviamente. Y después ella dice, segundo día sin ir a la iglesia. Parece que iba contando los domingos nomás, no lo sé. Y después comenzó, dice, hoy día, después se graba, dice, hoy día hice lo que no hice antes. Fui y salí con mis amigos, fui a la discoteca, fui acá. Y después se vuelve a grabar, dice, hoy estoy más depresiva que nunca. Llevo tantos días sin ir a la iglesia. La Biblia dice que separados del Señor, nada podemos hacer. Déjame decirte que la realidad de mucha gente es creer, disfrazar. Y déjame decirte que el diablo es astuto. El diablo es mentiroso. Le hace creer a la gente que unas par de luces, que un trago, que una noche desenfrenada te va a cambiar toda la realidad. Diga conmigo, mentira. Mentira. El diablo es el padre de la mentira. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor nos ayude. Porque el apóstol Pablo cuando escribe, está escribiendo y mira a un mundo perdido. Jesús cuando estuvo en la tierra, Él miraba a las personas. ¿Y cómo las miraba? Como ovejas sin pastor. ¿Cómo está nuestra sociedad cuando no incluimos a Dios? Perdidos, desorientados, desanimados, abrumados, queriendo quitarse la vida. Hace pocos días, hermanos, yo conversaba con una persona y me decía, una persona en un estado depresivo compró unos medicamentos y nunca más se le vio y se cree que esa persona quizás hasta se quitó la vida, hermano. Las personas hoy día quieren solo desaparecer. Por eso yo le pregunto a usted, ¿cuál es tu realidad? ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál es la realidad que estás viviendo? Y déjame decirte que tenemos que tener en cuenta a Dios primeramente en nuestra vida. Tenemos que tener en cuenta a Dios en nuestra familia. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Tú y tu casa. Tú y todos los tuyos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando se habla de tener en cuenta a Dios, esto tiene que ser primero una decisión personal.
para que luego sea algo colectivo. Cuando uno se convierte, y se convierte de verdad, puedes impactar a los demás. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tienes que incluir a Dios en tu vida, tienes que incluir a Dios en tu familia, tienes que incluir a Dios en tu matrimonio. Ten en cuenta a Dios en tu matrimonio. Ten en cuenta a Dios en tus negocios. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios vaya primero. Escuchen, yo les digo esto, lo digo porque a lo mejor usted se puede reír, pero yo conocí personas que querían que les fuera bien en el negocio. ¿Y qué es lo que hacían? Ponían el gatito que hace así. ¿La has visto, no? El gatito que hace así. Entonces, otra persona, bueno, si usted lo está haciendo, quédese tranquilo, hoy día lo está aprendiendo. Escuche, otra persona decía, no, es que para que a mí me vaya bien en el negocio, voy a agarrar el elefante y le voy a poner un billete ahí. Ahí me va a ir bien este año. Otros más. Y yo le estoy diciendo esto que yo lo vi. No es que me lo contaron. No, mira, otro que se creía más experto, decía, no te va a funcionar ni el elefante ni el gatito. Toma una botella, ponele un poco de ruda y con un poco de ruda tú le haces un hoyito a la botella y la rocias todos los días fuera de tu negocio. Así, lo rocias fuera de tu negocio. Y se van a ir todas las malas vibras y va a venir la bendición. Miren las cuestiones. Obviamente yo entiendo que por el desconocimiento de la palabra y la desesperación de querer superarse, yo me he encontrado con personas, que quieren ser sanos de una enfermedad y dicen, fui a donde el maestro tanto. Y el otro día escuché, esa gente son charlatanes nomás. Hermano, esa gente son charlatanes nomás. Escuche esto. Tráigame tanta plata y le doy un agua hierba para que se recupere. Y la gente cree en eso y los estafan. Hermano, una vez llegó una persona aquí que había gastado casi 1 millón de pesos en sesiones con un brujo, si al final eso es brujería. Y oramos aquí, un solo culto, escuche, bastó un culto, oramos, nos dijo, ¿cuál es tu necesidad? Oramos. Y la persona fue, se revisó, hicieron los exámenes y se sanó para la gloria de Dios. Y sin cobrar ni un peso más. ¿Se da cuenta? Y estos hombres, escuche, estos hombres que dicen, venga, estamos ubicados y ocupan los medios de comunicación hoy día. ¿Sabía usted eso, no? Ocupan la radio y ocupan todo eso. Y le vamos a dar el perfume, sígueme. ¿Lo he escuchado, no? Si quieres atraer al amor de tu vida, ¿lo he escuchado o no? Pero si usted se ríe, si esta es una realidad, esa es una realidad o no, es así. Te regalamos el perfume, sígueme. Y el amor de tu vida estará postrado a tus pies. Pero si esta es una realidad, hermano, ¿cuántos dicen amén a eso? Pero si es la verdad, esa es la realidad que vivimos. Escuche, si tú quieres ser prosperado en el amor, en el negocio, en tu familia, en tu casa, tenemos que entregarle todo a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Le das un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya. Mira, si se saca a Dios de la escuela, si se saca a Dios de una nación, la nación va a comenzar a tener consecuencias. ¿Cuántos dicen amén? Si usted véalo esto en los medios de comunicación, hermano. Si usted ve los medios de comunicación hoy día, la mentalidad de los medios de comunicación, en los medios de comunicación uno ya ve la depravación. ¿Cuántos dicen amén? Hasta en los títulos de la noticia son títulos que no corresponden. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, una sociedad que abandona a Dios va a tener consecuencias. Diga conmigo, consecuencia. Y muchas veces decimos, no, es que eso está ocurriendo en el Medio Oriente. No, es que eso está ocurriendo en la India. No, es que esas cosas malas están ocurriendo en China. Mira, eso está ocurriendo en África. Mira, ayer anoche, antes de dormir, mi esposa me mostraba y me decía, mira lo que ocurre, ¿dónde era? En India. Mira en India, niñitas, escuche, niñitas que para poder sobrevivir se prostituyen.
Escuche esto, esta es la realidad. ¿Está aquí o no? Está aquí. Niñas que en su realidad, para poder surgir, se tienen que prostituir. Y dentro de lo que miramos ahí, porque esto es algo verídico, ellas mismas tienen que vivir con sus hijos alrededor de ese contexto. ¿Está aquí o no? Esa es la realidad que se vive hoy día. ¿Cuántos dicen amén? Y usted dice, no, es que eso sucede en la India, eso sucede en el Medio Oriente, en China, pero déjame decirte que al lado de tu casa quizás están ocurriendo cosas peores. Al frente de tu casa están sucediendo cosas que quizás tú no imaginas. ¿Para qué decir nuestro país? Está aquí Romanos 1:28, vaya conmigo en la Biblia. Y dice, y como ellos, Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. Escuche, cuando decidimos o decimos no tener en cuenta el consejo de Dios, escuche y preste mucha atención, sobre todo aquellos que ven noticias. Cuando nosotros no tomamos en cuenta a Dios, cuando nosotros sacamos a Dios de nuestra familia, cuando nosotros sacamos a Dios de los colegios, hermano, hoy día es todo un tema de que si se hace o no clase de religión. Escuche esto, pero por no tener en cuenta a Dios estamos permitiendo que el sistema judicial, que el sistema legislativo elimine a Dios. ¿Está aquí? Por nosotros mismos no incluir a Dios, estamos permitiendo que ellos hagan y deshagan. ¿Cuántos están aquí? Bíblicamente hablando, déjeme decirte que cuando no se tiene en cuenta a Dios, Dios siempre envía, diga conmigo, juicio. Cuando se saca a Dios a una nación tiene que enviar un juicio para tratar la nación. Por eso hoy día tenemos que entender de que vivimos en una sociedad muy parecida cuando Jesús estaba a punto de ser crucificado. Cuando Jesús vino, la gente no entendió de qué reino Él quería implementar en la vida de las personas. La gente pensaba que cuando Jesús estuvo, la gente pensaba que era un rey sentado en un trono, gobernando. Pero cuando le dijo el reino de Dios se ha acercado, era que el reino de Dios tenía que incorporarse en el corazón, el cambio, la realidad. El reino de Dios se ha acercado aquí, en la mente y en el corazón del hombre. Pero cuando la gente se dio cuenta, este otro anda vendiendo algo que a mí no me conviene, la gente dijo, no, nosotros no queremos ver, ¿cómo vamos a estar con un rey que come con pecadores? ¿Cómo vamos a tener un rey que se junta con Zaqueo, que era una persona pecadora? Entonces la gente dijo, no nos conviene, que suelten a Barrabás. ¿Se da cuenta? Ese es el contexto, esta es la realidad que vivimos. Hoy día la gente rechaza a Jesús y quiere más a Barrabás. ¿Se da cuenta o no se da cuenta? Esa es la sociedad que hoy día vivimos. Esa es la realidad y que el Señor nos ayude. ¿Cuántos dicen amén a esto? La Biblia dice, y estoy terminando y no termino nunca. La Biblia dice que Nínive iba a ser destruida. Y Dios tiene que levantar a un hombre llamado Jonás. Y Jonás capítulo 3, versículo 4 y 5. Miren lo que dice Jonás 3, 4 y 5. Dice, y comenzó Jonás, dice la palabra, a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, ¿qué decía? De aquí a 40 días, ¿quién iba a ser destruida? Nínive será destruida. Versículo 5. Y los hombres de Nínive, ¿qué pasó? Creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Escuche esto, el rey de Nínive, desde el rey hacia abajo, se enteró que por causa del pecado, del abandono de Dios, iba a venir una consecuencia, iban a ser destruidos. Pero el rey cambió su actitud. Diga conmigo, tengo que cambiar mi actitud. Dile al que está a tu lado, tienes que cambiar tu actitud. Tenemos que cambiar nuestra actitud. ¿Cuántos dicen amén? Y el rey se vistió de cilicio, es decir, se humilló y convocó a todos a volverse a Dios, animó a todos a dejar el mal camino.
Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano, abandonar lo malo. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, adiós lo malo, adiós lo malo, venga lo bueno. Pero que viene de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que decirle adiós a eso que no nos edifica. ¿Cuántos dicen amén? Mire, yo quiero decir algo. Y cuando lo estaba escribiendo, decía, ¿lo digo o no lo digo? Y ¿sabes qué? Yo creo que es necesario decirlo porque miren, lo que está pasando en nuestro gobierno, en Chile, en nuestro país, y lo que está pasando a nivel mundial en la economía, ¿sabe qué? Son las consecuencias de abandonar a Dios. Cuando una nación no tiene en cuenta a Dios, vienen consecuencias. Hermano, yo no sé si este gobierno va a terminar o no va a terminar su periodo. La verdad no lo sé. Pero cuando hay alguien que no toma en cuenta a Dios, cuando una nación no toma en cuenta a Dios, puede suceder lo mismo que iba a suceder con Nínive, que iba a ser destruida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esos son los tiempos que estamos viviendo. Pero ahora, diga conmigo, Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Y como Dios es bueno, Él lo que hace con nosotros y nos dice, hey, no vayan para allá, no tomes ese camino, no tomes esa dirección. Muchachos, hey, es por el otro lado. Es cuando los discípulos estaban pescando, pescaron toda la noche. Pescaron toda la noche, los discípulos pescaron toda la noche. Pero cuando se aparece Jesús, le dicen, no muchachos, no es a ese lado, es hacia el otro lado. Y cuando ellos tiraron la red al lugar que le dijo Jesús, la Biblia dice que fue mucho más la cantidad de peces. Cuando tú haces las cosas a tu forma, a tu manera, y no a la manera de Dios, es difícil que tengas una pesca milagrosa. Mire, la Biblia dice, y quiero terminar con dos textos de la Biblia, porque uno de los llamados que hace el Señor a través de estos mensajes es a volverse al Señor. Diga conmigo, tengo que volverme al Señor. Diga conmigo, tengo que volverme al Señor. Zacarías 1:3 dice así. Zacarías 1:3 dice así. Y estos son los dos textos que el Señor me dijo. Zacarías 1:3 e Isaías 55:7. Mira lo que dice la palabra del Señor. Zacarías 1:3 dice, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es el llamado del Señor? Hey muchachos, no es por allá, ese no es tu camino, ese no es tu lugar. El Señor hace un llamado a volvernos a Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué dice el versículo de Isaías 55:7? Isaías 55:7 dice la Biblia así, lea conmigo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase ¿a quién? A Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dos textos que nos hacen un llamado a que, diga conmigo, tengo que volverme a Dios. Pero dígalo de verdad. Diga conmigo, tengo que volverme a Dios. Tengo que volverme a Dios. Ahora, mire, yo le quiero decir algo a los papás. Si no lo quieres hacer por ti, hazlo por tus hijos. Hazlo por tu hijo. Porque los hijos, si nosotros no nos volvemos a Dios, las consecuencias las van a pagar nuestros propios hijos, hermano. Porque la Biblia dice que el pecado visita de generación en generación. Y alguien tiene que cortar el pecado. Hermano, si yo no hubiese conocido a Jesús, quizás ¿dónde hubiese terminado? Si tú no hubieses conocido a Jesús, quizás no estarías sentado aquí hoy día. Por eso es necesario incluir al Señor en nuestra vida, volvernos al Señor. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes.